Mi hermano me sacó de mi silla de ruedas a la fuerza frente a 200 personas y me arrojó contra una torre de copas de champaña de $10,000. Luego se paró sobre mi cuerpo sangrante y le dijo a todos que lo estaba fingiendo. Mi nombre es Julian. Estoy paralizado de la cintura para abajo. Y Caleb acaba de cometer el último error de su vida. Lo último que recuerdo haber pensado antes de dar contra el mármol fue que la champaña olía costosa. Es un pensamiento final extraño antes de que tu cuerpo se convierta en una bola de demolición humana atravesando $10,000 de cristal soplado a mano. Pero así es como funciona el cerebro cuando no tienes ninguna función muscular por debajo de la caja torácica y alguien acaba de sacarte de la silla de ruedas frente a 200 personas como si fueras un mueble que estaba reacomodando. Notas las cosas más extrañas. El sonido de la pirámide detonando, no rompiéndose, detonando, como un edificio que decidiera que ya dejó de existir. La temperatura específica del mármol contra tu mejilla, más fría de lo que esperarías en julio. El peso de una botella de champaña rebotando en tu hombro, dando vueltas, porque a la física no le importa la ocasión. Y luego la sangre, inmediata, caliente. Y luego la voz de mi hermano, firme y ensayada, diciéndole a 200 personas que yo me había hecho esto a mí mismo. Mi nombre es Julian Wells. Tengo 31 años. Tengo una lesión medular completa T10 que sufrí hace 2 años en un accidente automovilístico en la Ruta 9, el cual destruyó la puerta del pasajero, comprimió 3 vértebras y cercenó mi médula espinal lo suficientemente limpio como para que mi cirujano me dijera, con mucha delicadeza, que no estábamos hablando de recuperación. Estábamos hablando de adaptación. Me he adaptado. Trabajo como consultor de experiencia de usuario, UX, para una empresa de software médico, de forma remota, desde un departamento de un dormitorio que remodelé con barras de apoyo y una ducha accesible. Conduzco una Honda Pilot modificada. Cocino, salgo en citas, pago impuestos. Mi vida no es una tragedia. La mayoría de los días ni siquiera es tan difícil. Pero mi hermano Caleb le había estado diciendo a la gente que yo lo estaba fingiendo desde casi el mismo tiempo que llevaba en la silla. Esa es la parte que hay que entender antes que todo lo demás. La acusación en la fiesta no fue espontánea, no fue un arrebato de ira, ni siquiera fue crueldad en un sentido impulsivo. Era una narrativa que él había estado construyendo cuidadosamente a lo largo de 23 meses, un andamiaje de murmullos, sacudidas de cabeza preocupadas, y estamos tan preocupados por Julian, con el que había estado avanzando hacia una sola demolición pública, solo que no esperaba que la demolición lo enterrara a él. Debería ponerlos en contexto sobre Caleb. Caleb es 3 años mayor que yo. Toda nuestra vida él fue el hijo pródigo, no porque fuera más inteligente o más amable, sino porque entendió desde muy joven que nuestra madre recompensaba la actuación, no el logro. La actuación, la postura correcta en la mesa, el apretón de manos adecuado con los colegas de papá, la cantidad justa de humildad en la habitación correcta. Caleb absorbió esto de la misma manera que otros niños absorben los deportes o la música. Se convirtió en su lengua materna. Es un agente senior en una firma de bienes raíces comerciales en el centro. Conduce un BMW Serie 5 negro. Usa el tipo de trajes que se supone deben parecer que no cuestan lo que cuestan. Es atractivo de una manera muy calculada. Mantenido en el gimnasio, corte de cabello cada 2 semanas. El bronceado específico que consigues esquiando en Colorado en lugar de sentarte al sol. Había estado saliendo con Chloe Ashford durante 14 meses cuando le pidió matrimonio, y desde el momento en que el anillo estuvo en su dedo, entendí lo que ella representaba para él. No una pareja, una adquisición. La familia de Chloe, su padre, Lawrence Ashford, dirige un grupo de capital privado con activos que no puedo calcular cómodamente en mi cabeza. Dinero antiguo, dinero nuevo, dinero que se ha estado acumulando silenciosamente desde antes de que cualquiera de los dos naciera. Entrar en esa familia no era solo un matrimonio para Caleb, era la cima. Era cada actuación en las cenas, cada apretón de manos, cada momento curado para Instagram rindiendo finalmente un dividendo. Yo era la variable que no podía controlar. La silla de ruedas era visible, contradecía la imagen, y la imagen lo era todo. La primera vez que Caleb le dijo a alguien que yo estaba fingiendo fue en la cena de Navidad hace 14 meses, unos 2 meses después de mi accidente. Se lo dijo en voz baja a nuestra tía Margaret, en la cocina, mientras yo estaba en la sala. Lo sé porque la tía Margaret me lo contó 6 meses después, con la voz baja y llena de disculpas, con la expresión que pone la gente cuando ha cargado con algo incómodo durante demasiado tiempo. Me dijo que los médicos no estaban seguros, dijo ella, que tenías algún tipo de componente psicológico, que probablemente podrías caminar si quisieras, pero que lo estabas usando para castigar a tus padres. No dije nada por un momento. ¿Castigarlos por qué? Pensé. ¿Por existir? Lo dejé pasar. Ese fue mi primer error. Durante el año siguiente, la narrativa evolucionó. Mi madre
sobre quien quiero ser cuidadoso, porque no es una villana de caricatura. Es algo más complicado y más triste. Empezó a repetir las palabras de Caleb. Julian lucha por aceptar su situación. No estamos seguros de que la terapia haya sido tan útil como esperábamos. Ella no lo estaba inventando de la nada. Estaba absorbiendo el enfoque de Caleb de la misma forma que siempre había absorbido lo que fuera que dijera la persona más segura de la habitación. Necesitaba una historia que convirtiera mi lesión en algo manejable, algo que le ocurrió a ella en lugar de a mí, y Caleb le había entregado una. Fui con mi neuróloga, la doctora Priya Desai, para hablar sobre la dinámica familiar en mi cita de seguimiento de los 6 meses. La doctora Desai, 12 años en rehabilitación de médula espinal, directa de esa forma particular que da haberle dado a demasiadas familias las peores noticias de sus vidas, no pareció sorprendida. Negación del cuidador, dijo, sin levantar la vista de sus notas. Es extremadamente común cuando la discapacidad no es evidente desde afuera de forma directa. Tu familia no vio la lesión. Te vieron en una silla. La silla es la evidencia, y la gente discute con la evidencia cuando resulta incómoda. Se detuvo. ¿Han visto tus placas de diagnóstico? Caleb nunca ha pedido verlas. Hizo una nota. En ese momento no supe por qué. Las invitaciones a los eventos familiares empezaron a ser condicionales. La Navidad estaba bien si me sentaba a la mesa, como todos los demás, lo que, en la traducción de mi madre, significaba dejar mi silla de ruedas por una silla de comedor sin soporte lateral, algo que no puedo hacer de forma segura durante más de 15 minutos. Me salté por completo la cena de cumpleaños de Caleb en febrero, porque me envió un mensaje de texto 2 horas antes, preguntándome si podía minimizar el tema de la silla, frente a un cliente que iba a llevar. Minimizar el tema de la silla. Me quedé mirando ese mensaje de texto durante mucho tiempo. Fui de todos modos. Me fui después de 40 minutos cuando el cliente se pasó todo el tiempo preguntándome si había probado la terapia con ketamina y si había oído hablar de una iglesia en Nevada que hacía curaciones milagrosas. Para la primavera, ya había aceptado que mi relación con mi familia tenía una forma, y esa forma era, me querían lo suficientemente presente como para sentirse como una familia, pero lo suficientemente invisible como para mantener la estética intacta. No iba a cambiar. Yo había construido una vida que no los necesitaba. Buenos amigos, un terapeuta que me agradaba, una comunidad con discapacidad tanto en línea como fuera de ella, que tenía más comprensión en un solo chat grupal de la que mi familia había producido colectivamente en 2 años. Estuve a punto de no ir a la fiesta de compromiso. Quiero ser claro en esto, porque la gente me va a preguntar por qué fui a un lugar que sabía que era peligroso. La respuesta es que no pensé que fuera peligroso. Pensé que era incómodo. Pensé que Caleb podría mostrarse frío conmigo, o que mi madre podría hacer algunos comentarios incisivos sobre mi necesidad de tanto espacio, su frase para referirse al tamaño que ocupa mi silla. Pensé que me quedaría 90 minutos. Felicitaría a Chloe y me iría en silencio. No tenía idea de que Caleb había estado construyendo la situación hacia este punto durante 23 meses. No tenía idea de que le había contado a la familia de Chloe una versión completamente diferente de mí. La fiesta de compromiso fue en la finca de los Ashford, que no es una casa, es un complejo residencial de 8 hectáreas en las colinas a las afueras de la ciudad, con un jardín que había sido diseñado específicamente para este evento. Rosas blancas por todas partes, un suave cuarteto de cuerdas en el césped del fondo, una pirámide de champaña construida por una empresa de eventos que cobraba, según me enteraría más tarde, $400 la hora solo por el montaje. El código de vestimenta era elegante de jardín, preferiblemente tonos pastel, lo cual interpreté con mi traje azul claro, que me pareció adecuado. Llegué a las 2:15 p.m. La fiesta comenzaba a las 2. Mi silla de ruedas, para que conste, es una Tylite Aero Z personalizada. Marco de titanio liviano, acabado negro mate, ruedas antivuelco. Es una pieza de equipo médico extremadamente funcional. También era, aparentemente, demasiado agresiva para una fiesta de jardín en tonos pastel. Sé esto porque, a los 6 minutos de haber llegado, Caleb apareció a mi lado con la energía de alguien que había estado vigilando la entrada. Tienes que cambiar de silla, dijo, sin saludarme. Lo miré. Hola a ti también. Hay una silla de madera cerca del espacio del fotógrafo. Se integrará con la decoración. El negro está arruinando la paleta de colores. La silla de madera no tiene apoyabrazos y el cojín es resbaladizo. Dije, me voy a caer. Deja de ser dramático y solo... Caleb. Dije su nombre de la forma en que dices una palabra cuando quieres que alguien la escuche con claridad. No puedo sentarme en esa silla de forma segura. No tengo estabilidad en el torso. Si me inclino hacia la izquierda sin un apoyabrazos, me caigo. No es una preferencia, es anatomía. Me miró con una expresión que solo puedo describir como una mezcla de impaciencia, desprecio y algo por debajo que todavía no encuentro la palabra para explicar. No era odio exactamente, era algo más transaccional, como si yo fuera un registro contable que no estaba cuadrando. El fotógrafo necesita la foto familiar en 12 minutos, dijo. Entonces tómala conmigo en mi silla. Eso no es... Se detuvo, bajó la voz. Julian, te estoy pidiendo que hagas una sola cosa, por mi día. ¿Puedes, por una vez, no hacer que todo gire en torno a tu situación? Sentí el tirón familiar, la culpa que siempre había sido capaz de provocarme, ese matiz específico de estás siendo irrazonable
razonable. Tú eres el difícil. Se lo estás haciendo complicado a todos. Había pasado 2 años en terapia aprendiendo a reconocerlo, y lo reconocí en ese momento, e hice lo que había practicado. Sonreí. Me voy a hacer a un lado para la foto. Caleb, estaré justo allá, cerca de las rosas, y los felicitaré a ti y a Chloe después. Que tengan una hermosa foto. Empecé a mover las ruedas para irme a un lado. Su mano se cerró sobre mi hombro. No te alejes de mí, dijo. No me estoy alejando caminando, dije. Nunca me voy a alejar caminando. Ese es el punto. Seguí moviéndome. Y ese fue el detonante que no vi venir, porque lo que sé ahora, lo que he tenido mucho tiempo para entender mientras he estado acostado en una cama de hospital, es que Caleb nunca esperó realmente que lo desafiara. En toda su planificación, en toda su construcción de la narrativa, había diseñado una versión de este momento en la que yo eventualmente cedía, donde yo fuera lo suficientemente insignificante, o estuviera lo suficientemente cansado, o lo suficientemente avergonzado como para simplemente cooperar. Mi negativa, tranquila, con calma, alejándome de él, fue la única variable para la cual su guión no tenía respuesta. Así que improvisó. Pasó ambas manos por debajo de mis brazos desde atrás, sin advertencia, sin palabras. Él mide 1,85 y usa un entrenador personal con frecuencia, y yo peso 70 kilos sin función operativa en la parte inferior del cuerpo. La física de lo que ocurrió a continuación no era complicada. Me levantó e impulsó hacia adelante y yo no tenía nada. Sin piernas para tocar el suelo, sin torso para detener el impulso, sin capacidad de hacer nada más que convertirme en un proyectil. Y luego estuve en el aire, brevemente, y luego atravesé la pirámide de champaña, y luego quedé sobre el mármol. El sonido de eso, me dijeron después, hizo que todos se detuvieran a mitad de una frase, a mitad de un trago, a mitad de una risa. Me quedé allí tendido entre los restos y la champaña derramándose, y podía sentir sangre en mi antebrazo izquierdo y en el pómulo derecho, y había vidrios debajo de mis palmas, y no podía levantarme, ni podía girar, ni podía hacer nada más que respirar, esperar y ver a Caleb acomodarse la parte delantera de su arruinado traje marfil y darse la vuelta para mirar a su público. Y entonces comenzó su actuación. Esto es exactamente de lo que tenía miedo, dijo, lo suficientemente alto como para que se escuchara en todo el jardín. Su voz era serena, lamentable casi, la voz de un hombre que había ensayado. Julian ha luchado durante años para aceptar su situación. Usa la silla de ruedas para manipular a las personas que lo rodean, para ponerse en el centro en situaciones que no se tratan de él. Se detuvo, dejando que el silencio se asentara. Podría ponerse de pie en este mismo momento si quisiera. Nuestros padres han dedicado recursos significativos para tratar de conseguirle el apoyo psiquiátrico que necesita. Lamento mucho que todos hayan tenido que presenciar esto. Mi madre apareció a su lado. Su mano fue a su hombro. Su voz, cuando habló, tenía ese temblor particular que usa cuando quiere parecer desconsolada. Lo conozco desde que tenía 12 años. Caleb ha sido muy paciente con el comportamiento de Julian, le dijo a la multitud, dirigiéndose específicamente a los padres de Chloe. Hemos intentado todo. Está muy... Tenía 12 años. Caleb ha sido muy paciente con el comportamiento de Julian, le dijo a la multitud, dirigiéndose específicamente a los padres de Chloe. Hemos intentado todo. Está muy enfermo. 200 personas me estaban mirando. Estaba sangrando en el suelo. Y por un momento, quiero ser honesto con esto, sentí algo muy cercano a lo que querían que sintiera. Esa vergüenza específica que viene de ser convertido en un espectáculo, de que tu realidad sea declarada públicamente como un fraude, de estar tirado e indefenso sobre vidrios rotos mientras las personas que comparten tu sangre le dicen a desconocidos que estás roto de una forma que no se puede reparar con pernos de titanio. Me temblaban las manos, no de miedo, de algo más frío. En lugar de eso, me puse a evaluar mis lesiones, disociándome para poder reaccionar. Antebrazo izquierdo, cortes múltiples, probablemente superficiales. Mejilla derecha, un corte significativo sobre el pómulo. Hombro, golpe con moretón seguro. Todo lo demás, todo lo que estaba por debajo de mis costillas, no podía sentirlo, lo cual era normal, lo cual siempre era normal, lo cual es la condición permanente de mi vida. No iba a llorar. Decidí eso con claridad, tirado sobre los vidrios. Entonces escuché la voz. No vino de la multitud, vino de un punto específico, ligeramente a la izquierda del centro, a unos 10 metros hacia atrás, en la zona donde la familia de Chloe se había agrupado cerca de la mesa principal. No fue alta. Eso es en lo que sigo pensando. No fue para nada alta, pero tenía la cualidad específica de una voz que está acostumbrada a ser obedecida en situaciones de emergencia. Aléjense de él. No lo toquen. La multitud se abrió. No porque hubieran empujado a nadie, sino porque algo en el tono creó espacio de manera automática. El hombre que avanzó era mayor, de unos 60 y tantos años, de cabello cano, con un traje gris carbón con ese aspecto de haber sido usado un par de horas en una fiesta, de estatura media, de hombros anchos, moviéndose con la economía de espacio particular de alguien que no malgasta movimientos. Llegó a donde yo estaba y se hincó directamente sobre los vidrios rotos sin vacilar, sin mirar los vidrios, sin mirar nada más que mi cara. Sus manos encontraron los lados de mi cabeza y estabilizaron mi cuello en una posición neutral antes de que asimilara del todo que me estaba tocando. Estabilización cervical manual, lo mismo que hicieron los paramédicos cuando
cuando llegaron más tarde. Las manos ahuecadas justo debajo de la mandíbula, los pulgares en las sienes, cero movimiento permitido. Parpadea si me escuchas, dijo, sereno, constante y cerca. No asientas, no muevas la cabeza. Parpadeé 2 veces. Bien, te voy a hacer unas preguntas. La misma respuesta. 2 parpadeos para sí, 1 para no. Ya me estaba tomando el pulso en la carótida. Sus ojos se movían sobre mis lesiones visibles. Metódico y rápido. ¿Alguna sensación nueva en las piernas o los pies? ¿Algún hormigueo, ardor, dolor? Un parpadeo. No. ¿El mismo punto de partida que antes? 2 parpadeos. Sí, de acuerdo. Miró hacia arriba, por encima del hombro, a una mujer joven que más tarde sabría que era la asistente personal de Chloe. Llama al 911. Diles que tenemos a un paciente con una lesión medular completa, T10 previa, caída desde silla de ruedas, impacto en la cabeza incierto, laceraciones faciales, posible lesión en el hombro. Diles que estaré con el paciente cuando lleguen. Volvió a mirarme. ¿Estás bien? Estoy contigo. Caleb había permanecido en silencio durante aproximadamente 30 segundos de todo esto, lo cual era como 25 segundos más de su tolerancia habitual. Dio un paso al frente. Señor, le agradezco la preocupación, pero es mi hermano. Este es un asunto familiar y él está fingiendo. Sí, lo escuché. El hombre no levantó la vista. Usaba una mano para hacer presión sobre mi mejilla con un pañuelo de bolsillo doblado, de lino blanco, ahora rojo, mientras mantenía la estabilización con la otra. Si vuelves a terminar esa frase en mi presencia, haré que te saquen de esta propiedad. Caleb se infló. Pude verlo desde el suelo. La expansión del pecho de alguien recalibrando la situación. No sé quién es usted, pero entonces déjame presentarme. Levantó los ojos en ese momento, solo por un segundo, y lo que sea que había en esa mirada hizo que Caleb diera medio paso hacia atrás. Vi cómo sucedió. Solo medio paso, pero sucedió. Mi nombre es el Dr. Victor Sterling, jefe de neurocirugía en el Hospital Regional Mount Sinai, profesor emérito en Johns Hopkins, y la persona que pasó 8 horas en un quirófano hace 2 años, colocando material de estabilización de titanio en la columna torácica de este hombre. Su voz era completamente firme. Revisé la resonancia magnética de Julian, su tomografía y sus imágenes intraoperatorias en persona. Vi su médula espinal en un monitor durante la cirugía. Le dije, en mi consultorio, un jueves por la tarde en octubre, que nunca volvería a recuperar la función motora por debajo de su nivel de lesión. Esa no fue una diagnosis sobre la que tuviera dudas. No era una situación con componentes psicológicos. Era una médula espinal cercenada, de la misma forma que una cuerda cortada es una cuerda cortada. En el jardín, nadie respiraba. Así que cuando me dices que este hombre está fingiendo una lesión medular completa T10, continuó el doctor Sterling, bajando la voz ligeramente, lo que de alguna manera hizo que resonara más lejos. Me estás diciendo que mis 32 años de práctica neuroquirúrgica, mi licencia médica, mis puestos de profesor y mi conocimiento directo de la anatomía de este paciente específico son incorrectos. Y quiero ser muy preciso con mi respuesta a esa afirmación. Hizo una pausa. Me parece profundamente ofensiva. Se escuchó un sonido seco desde algún lugar a mi izquierda. Era la voz de una mujer, mitad jadeo, mitad palabra. Era Chloe. Dirigí mis ojos hacia ella. El doctor Sterling permitía micromovimientos de la mirada, y la vi observar a su tío Víctor con una expresión que había pasado rápidamente por varias emociones para quedarse en algo que parecía el final de algo. Lo miró, con una sola pregunta reflejada en el rostro. Él le dio un asentimiento lento y grave. Ella se llevó la mano a la izquierda. El anillo de diamante. Lo había visto de cerca cuando los felicité hace 3 meses, del tamaño de una declaración más que de una joya. Salió en un solo movimiento fluido. Lo miró durante medio segundo. Luego lo arrojó. No con fuerza, no con dramatismo. Solo lo soltó hacia el pecho de Caleb, de la misma manera que sueltas algo que te has cansado de cargar. Rebotó en su solapa y desapareció entre los vidrios. Terminamos, dijo Chloe. Su voz era completamente firme. No me busques, no busques a mi familia. Terminamos. La boca de Caleb se abrió, se cerró, se abrió. Parecía un hombre cuyo diálogo interno había encontrado un error fatal. Mi madre emitió un sonido que comenzó como su nombre y se convirtió en algo entre una protesta y un lamento. Y entonces, desde la entrada, porque uno de los invitados había llamado al 911 aproximadamente 4 minutos antes, según resultó, mucho antes de las presentaciones del Dr. Sterling, 2 oficiales ingresaron, y detrás de ellos, moviéndose con la calma firme de alguien que ha estado esperando el momento adecuado, venía un hombre al que nunca había visto. Era joven, de 20 y tantos años, con un saco oscuro, y caminó directamente hacia el oficial a cargo, y le entregó un teléfono con la captura de un video. Sebastian Ashford, le dijo al oficial. El hermano de Chloe. Estaba a unos 3 metros del incidente. Vi a este hombre, señaló a Caleb con la precisión de alguien que ya había sido testigo antes, tomar deliberadamente a su hermano paralizado desde atrás, sacarlo de su silla de ruedas y arrojarlo hacia adelante. No hubo provocación
información. No hubo tropiezo. No fue un accidente. Mantuvo el teléfono en alto. Esta propiedad tiene un sistema de seguridad perimetral completo instalado por mi empresa hace 6 meses. Revisé las imágenes de la cámara del jardín en mi teléfono unos 90 segundos después del incidente. El ángulo es claro. Se pueden ver ambas manos y la secuencia del movimiento en su totalidad. El oficial miró el teléfono. Luego a Caleb. Señor, dijo, necesito que se dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Mi madre gritó. No metafóricamente. Gritó de verdad. El tipo de sonido que espanta a los pájaros de los árboles. El sonido de alguien a quien se le acaba de desplomar todo el andamiaje de golpe. Es un agente de bolsa senior, dijo. Y quiero ser cuidadoso con la forma en que describo cómo lo dijo, porque no fue calculado en ese momento. Fue genuinamente la primera defensa a la que echó mano, lo que te dice algo real y triste sobre el sistema de valores dentro del cual construyó su vida. Le están arruinando la vida. Tiene una carrera. Tiene un futuro. Ustedes no pueden. Las esposas sonaron al cerrarse. El sonido resonó en el silencio del jardín, de la forma en que resuenan los sonidos cuando todo lo demás se ha detenido. Caleb Wells, agente de bolsa senior, BMW Serie 5, entrenador personal, Instagram impecable, 23 meses de una narrativa cuidadosamente construida, fue sacado por la puerta del jardín esposado frente a cada invitado adinerado, conectado e influyente al que había pasado su vida intentando impresionar. No volvió la vista a verme. No sé si fue orgullo, vergüenza o algo más. He tenido tiempo para preguntármelo. El doctor Sterling se quedó a mi lado hasta que llegaron los paramédicos y se hicieron cargo, momento en el que pasó sin problemas al modo de consultor, caminando al lado de la camilla rígida, hablando en la jerga directa de los profesionales médicos al intercambiar información sobre un paciente, asegurándose de que mi estado inicial quedara registrado ante cualquier cambio potencial. Me dijo en voz baja, mientras me subían a la ambulancia, que me había estado observando desde el momento en que llegué a la fiesta. Chloe me habló de ti, dijo. Me dijo que Caleb tenía un hermano en silla de ruedas a quien describía como enfermo mental. Quería ver quién eras. Hizo una pausa. Te reconocí de la cirugía. Tú no me habrías reconocido. Estuviste bajo anestesia general durante todo el proceso. No supe qué responder a eso. He pensado en ti, dijo simplemente. Recuerdo mis casos complejos. Me alegra verte bien. Las puertas se cerraron. Pasé 3 días en el hospital. Antebrazo izquierdo, 14 puntos en 2 cortes. Mejilla derecha, 6 puntos, sin afectación en la órbita, sin conmoción cerebral confirmada por tomografía. Hombro derecho, separación acromioclavicular de grado 1, tratada de forma conservadora, ninguna lesión espinal nueva, algo que el doctor Sterling había estado revisando todo el tiempo en el suelo. Las caídas en pacientes con lesión medular conllevan riesgos de lesiones secundarias específicas que la mayoría de la gente desconoce y que Caleb ciertamente nunca consideró cuando decidió improvisar. La doctora Priya Desai, mi propia neuróloga, a quien llamé desde la cama del hospital la primera noche, estaba profesionalmente furiosa de la forma contenida propia de alguien que ha estado documentando cosas cuidadosamente por una razón. Tengo 2 años de notas, me dijo por teléfono. Su voz era comedida. Cada visita, cada conversación sobre las descripciones que tu familia hacía de tu diagnóstico. Quiero que hables con un abogado antes de salir de ese hospital. Iba a hacerlo. Hoy mismo, Julian. Llamé a Marcus Webb a la mañana siguiente. Marcus Webb, abogado de derechos de personas con discapacidad, 12 años de práctica, ex asesor de una asociación nacional de lesiones de la médula espinal. Vino a la habitación del hospital, se sentó frente a mi cama con una libreta amarilla y me escuchó hablar durante 45 minutos sin interrumpir. Luego me hizo 4 preguntas. Después se quedó en silencio un momento. De acuerdo, dijo. Hablemos de cómo se ve esto. Lo que parecía, legalmente, era algo grave. El video de seguridad de la finca de los Ashford era de una claridad excepcional. La empresa de seguridad de Sebastian Ashford usaba cámaras de nivel comercial con lentes gran angular, y las imágenes del jardín mostraban la secuencia completa sin ambigüedades. Marcus hizo que se reservara esa misma tarde mediante una retención legal de emergencia. El cargo de Caleb fue agresión agravada. Su abogado argumentaría más tarde por agresión simple, pero la naturaleza deliberada del acto, la discapacidad de la víctima y la gravedad de las lesiones lo ubicaban firmemente en territorio agravado según el estatuto estatal. El caso penal se movió más rápido de lo que esperaba. El abogado de Caleb intentó 3 cosas en secuencia. Primero, el enfoque de Munchausen, diagnóstico real, documentación presentada real. Esto fue desmantelado en unos 90 minutos por una combinación de la declaración jurada del doctor Sterling, los 2 años de notas clínicas de la doctora Desai, los registros quirúrgicos originales y las imágenes que mostraban mi médula espinal con el tipo de claridad que no admite interpretaciones alternativas. Segundo,
El accidente. Se tropezó. Estaba tratando de ayudar a Julian, quien había comenzado a inclinarse. El video destruyó esto por completo. Las imágenes mostraban dos movimientos deliberados hacia arriba y hacia adelante con ambas manos desde atrás, sin tropiezo previo. Tercero, y de la forma más desesperada, atenuantes. Julian había sido verbalmente confrontativo y provocador, creando una situación a la que Caleb reaccionó de manera impulsiva. Esto también falló, en parte porque yo no había hablado lo suficientemente alto como para ser captado por el audio, y en parte porque mi hermano con discapacidad no cumplió con mis preferencias estéticas. No está reconocido legalmente como provocación. Caleb se declaró culpable de agresión agravada 6 meses después de la fiesta. El acuerdo incluyó manejo de la ira obligatorio, una multa, restitución para cubrir mis gastos médicos y una pena suspendida con 3 años de libertad condicional. No fue a prisión. Quiero ser honesto sobre cómo me siento al respecto, y es complicado. No fue a la cárcel, y algunos días siento que el sistema hace lo que suele hacer, suavizar las consecuencias para personas que se ven como Caleb. Tienen abogados como los de Caleb y circunstancias que invitan a la simpatía desde ciertos sectores. Otros días pienso en la alternativa, Caleb encarcelado, mi madre en la miseria específica que acompañaría a eso, la maquinaria de ese resultado, y no siento la satisfacción que esperaba. Lo que siento es más bien la ausencia de un peso, que había estado cargando durante tanto tiempo que había dejado de notarlo. El caso civil fue diferente. Marcus presentó una demanda contra Caleb por gastos médicos, días de trabajo perdidos durante la recuperación, daños por dolor y sufrimiento y, esta fue su palabra, no la mía, daños a la dignidad, que había estado cargando durante tanto tiempo que había dejado de notarlo. El caso civil fue diferente. Marcus presentó una demanda contra Caleb por gastos médicos, días de trabajo perdidos durante la recuperación, daños por dolor y sufrimiento y, esta fue su palabra, no la mía, daños a la dignidad. El reclamo se resolvió fuera de los tribunales 14 semanas después, por una cifra que me han aconsejado no compartir públicamente, pero que fue suficiente para remodelar mi departamento, sin las barras de apoyo y aún tener dinero de sobra. Voy a conservar las barras de apoyo. Son útiles. El impacto profesional fue algo que observé desde afuera, porque quiero dejar claro que yo no lo orquesté. No llamé a nadie, no publiqué nada. Dije una entrevista, 6 semanas después de la fiesta, a una periodista defensora de los derechos de la discapacidad llamada Tara Osei, que me contactó a través de Marcus. Y en esa entrevista hablé sobre el patrón de 2 años de ser caracterizado públicamente como un enfermo mental por mi familia para manejar su incomodidad con mi discapacidad. Hablé de la fiesta, hablé de lo que había hecho el Dr. Sterling. Tara lo publicó en un medio de tamaño mediano, con una lectoría sustancial en círculos profesionales y de la salud. La respuesta fue, digamos, notable. La firma de Caleb había estado observando, asumo, desde el arresto. A la fiesta habían asistido suficientes personas del mundo de los bienes raíces comerciales como para que no fuera exactamente un secreto. El artículo lo hizo menos fácil de contener. Lo retiraron de las cuentas de atención a clientes a la semana de la publicación. Para finales del mes siguiente, se había desvinculado silenciosamente de la empresa. Anunció en LinkedIn que vi porque alguien me tomó una captura de pantalla, que se estaba tomando un tiempo para reflexionar y buscar nuevas oportunidades. La publicación no tenía comentarios, ni uno solo. La familia de Chloe contrató a su propio abogado para asegurarse de que Caleb no tuviera derecho a ningún regalo o activo que se le hubiera otorgado durante el período de compromiso. Esto aparentemente fue más complicado de lo que parece, pero se resolvió. Hasta donde sé, ella se mudó a Londres en la primavera. Nunca he hablado con ella directamente. No tengo nada en particular que decirle, y no creo que ella tenga nada que decirme a mí. Ambos sobrevivimos a la actuación del mismo hombre. Esa es una especie de experiencia paralela, pero no es un vínculo. Mi madre me llamó 3 veces mientras estaba en el hospital. No respondí. Dejó mensajes de voz. Los escuché una vez, los guardé y no he vuelto a escucharlos. Los mensajes no contenían una disculpa. Contenían una versión de los hechos en la que había sido manipulada por Caleb, lo cual es posible. Algo que realmente no tengo la energía para cuestionar del todo, porque o le creyó y fue lo suficientemente crédula como para dejar a su hijo sangrando en el suelo mientras apoyaba a la persona que lo puso allí, o no le creyó y eligió la actuación de todos modos. Y no estoy seguro de cuál de las dos opciones deja más espacio para una relación. Tal vez algún día. Probablemente no. Lo que tengo en su lugar. La doctora Desai dio luz verde a una nueva iniciativa de investigación que rastrea los impactos psicológicos de la negación de la discapacidad por parte de los familiares en pacientes con lesiones medulares. Me pidió que aportara mi historia a la documentación de ingreso. Dije que sí. El Dr. Sterling y yo almorzamos, una vez en un restaurante tranquilo cerca de Mount Sinai. Pidió un sándwich club y hablamos durante 2 horas de cosas que no tenían nada que ver con las lesiones de ninguno de los dos. Es abuelo de 4 nietos. Le gusta la jardinería. Su esposa se burla de su gusto por las novelas policíacas. Al final dijo sin rodeos, veo a muchos pacientes en sus peores momentos.
Eso se queda contigo. Verlos después, estando bien, eso también se queda contigo. No supe qué decir, así que le dije gracias. Dijo que no era necesario. Sebastian Ashford, a quien no conocía antes de la fiesta, me envió una nota escrita a mano unos 3 semanas después. 2 frases. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Me alegra haber estado allí, le respondí. Desde entonces hemos tomado café 2 veces. No es un amigo íntimo, pero podría llegar a serlo. He estado pensando, últimamente, en el anillo entre la champaña. Hay un video, alguien en la fiesta grabó desde el momento del impacto en adelante con su teléfono, que nunca se publicó de forma abierta, pero que Marcus obtuvo como prueba, y que he visto 2 veces. Una vez cuando me lo mostró para la preparación del caso, otra vez por mi cuenta, tarde en la noche, tratando de entender algo. Lo que intentaba entender era el momento en que Chloe arrojó el anillo. No lo arrojó con ira, su rostro no mostraba enojo. Era algo más silencioso y más definitivo que la ira. Miró el anillo durante medio segundo, de la forma en que miras algo que has estado sosteniendo durante mucho tiempo, algo que tenía una forma diferente en tu mano de la que resultó tener. Y luego lo soltó. Esa es la palabra. Lo soltó. El anillo aparece en la grabación, dando vueltas, atrapando la luz durante un fotograma. Luego el rostro de Caleb, su boca sin articular palabras. Luego la última imagen del video, mientras los paramédicos cruzan la entrada. El anillo cayendo en el bote de basura cerca de la cerca. Nadie lo lanzó ahí a propósito. Se acomodó allí, tras rebotar en el borde, por accidente, por física o por cualquier fuerza que maneje los pequeños momentos simbólicos de los días decisivos. Chloe no lo tiró a la basura, solo lo arrojó, pero terminó allí de todos modos. Pienso en eso a veces cuando busco el enfoque adecuado para todo lo que pasó. Él construyó 2 años de actuación, ensayó sus líneas, organizó a su público, diseñó la estética. Se había convencido genuinamente, creo, de que si controlaba la imagen con suficiente firmeza, la imagen se volvería real, de que podía convertir la columna rota de su hermano en una elección, porque si era una elección, no tenía que sentir nada al respecto, solo que no se dio cuenta de que el neurocirujano estaba parado detrás de él.